Hola queridos compañeros, espero que la labor que estamos haciendo de enseñar y de educar esté siendo un bálsamo para nuestra vida y que nuestra reflexión académica diaria se convierta en el sustento para nutrir dicha labor. Hoy con un nuevo tema, el aprendizaje invertido. ¿Saben o conocen algo de este concepto nuevo en educación? Si no, pues acompáñenme a hacer un pequeño recorrido por este modelo de aprendizaje que hoy en día recobra mucha más vida, mucha más iniciativa. Primero, definamos que es un modelo de aprendizaje que permite utilizar de la manera más adecuada y aprovechar el mejor tiempo que se hace en la clase. Allí se busca que los estudiantes se conviertan en el foco, en el centro del aprendizaje y donde sean ellos mismos los que lideran el conocimiento y la construcción de dicho aprendizaje. Si hablamos de aprendizaje, entendemos como dos momentos básicos. Uno que se da en el aula y el otro que se da en las casas de los estudiantes o en sus hogares. En el primer momento del aula, los dos principales actores son el profesor y el estudiante. Allí el profesor muchas veces se convierte en la figura principal de dicho escenario y pues no debería ser así. Él se encarga de explicar y de transmitir el mensaje, el conocimiento. El estudiante lo toma, lo asimila, lo comprende y por último se va al momento de la casa donde es el estudiante el que realiza unas tareas y actividades para fortalecer este conocimiento. Esto lo vemos diariamente en la educación tradicional. ¿Qué busca el aprendizaje invertido? Como su nombre lo indica, busca invertir esta situación. Llevar esas actividades de tarea y actividades que muchas veces no tienen el apoyo necesario para que los estudiantes la puedan hacer, busca llevarlas al aula, para que sean allí donde se hagan, donde se trabajen y donde a través de didácticas diferentes se realicen y lleven a un aprendizaje vívido, un aprendizaje activo. Conozcamos un poco más sobre el aprendizaje invertido. Algo relevante que tenemos que entender es que el docente se va a encargar de entregar con antelación los temas y conceptos que se van a trabajar en la clase. Él elabora los contenidos, puede ser mediante videos, infografías, podcast o audios, donde explica al estudiante el tema que se va a tratar en la clase. El estudiante debe revisarlo, debe analizarlo y sería muy bueno que de pronto el estudiante tuviera o anotara algunas dudas que le quedan sobre ese conocimiento. Al iniciar la clase, el docente puede realizar una pequeña retroalimentación de aquellas dudas que de pronto quedaron en los estudiantes. Y inicialmente, seguidamente, se aplican diversas estrategias metodológicas donde se busca que el estudiante participe activamente en la construcción del conocimiento. Por eso es muy importante hablar de algunos enfoques que pueden ayudar y fortalecer este aprendizaje invertido. En estos enfoques tenemos tres básicamente. Uno que es el conocimiento a través de las competencias, aprendizaje basado en competencias, es decir, saber hacer las cosas, tener un conocimiento y saberlo aplicar. También tenemos por otro lado el ABP o conocimiento o aprendizaje basado en proyectos y el ABP, o sea, aprendizaje basado en preguntas. Estos tres enfoques son muy enriquecedores del proceso de aprendizaje invertido. Recomendarles, si ustedes desean ampliar y profundizar un poco más sobre esto de aprendizaje invertido, revisen el video, está muy interesante y a grandes rasgos les explica lo que es este modelo de aprendizaje. Algunos aspectos destacados que tenemos que
tener en cuenta y que le dan un plus a este aprendizaje invertido es, primero, que en realidad se transfiere un aprendizaje real a los estudiantes. El aprendizaje es personalizado, es decir, que allí sí se tienen en cuenta aquellos aspectos de inclusión, o de pronto algunos estudiantes que tengan alguna discapacidad, pues se genera el contenido necesario para que este tipo de población pueda comprender e interactuar con el conocimiento. El docente explora nuevas pedagogías, no se queda, digámoslo entre comillas, en la zona de confort, donde no se nutre y se mejora el proceso académico, sino que el docente debe explorar nuevas y mejores formas de educar. Se maximiza el tiempo en el aula, hay una interacción activa de los estudiantes, el enfoque en sí es dirigido al pensamiento, al razonar, no al memorizar. Hay un uso también muy importante de las tecnologías, aunque no es lo principal, pero sí son un campo de acción muy importante dentro de este tipo de aprendizaje. El estudiante demuestra en realidad su conocimiento. Hay momentos donde el estudiante de verdad se siente que sí ha aprendido y siente de verdad que el conocimiento es importante y es válido en su quehacer diario. Los estudiantes toman riesgos, cuestionan, se arriesgan a conocer, se arriesgan a investigar. Y por último, comprende una evaluación formativa, donde se busca que no solo se vaya a través de una nota, sino también se vaya a través de un proceso que también tiene que ver con una autoevaluación y una coevaluación. Algunos roles importantes de entender es que el docente debe desarrollar su contenido, además de establecer estrategias sincrónicas para maximizar el tiempo y facilitar la participación de los estudiantes. ¿Qué se le pide a los estudiantes? Optimizar su tiempo, gestionar los contenidos, o sea, estudiarlos, formarse en la autorregulación y autogestión, y también en la metacognición, es decir, entender cómo aprenden, cómo mejoran su proceso de aprendizaje. Algunas técnicas muy importantes para tener en cuenta y para aplicar en este proceso de aprendizaje invertido sería aplicar técnicas de evaluación y delineamiento de la rutina de instrucción. Recordemos que es el estudiante el que hace, no el docente, ¿sí? En este orden de ideas se crearía una lección donde el 80% fuera de participación del estudiante y el 20% de ese mínimo de explicación que el docente debe hacer para retroalimentar y mejorar los conceptos que de pronto no se han aplicado, no se han entendido correctamente. También involucrar algunas envolturas cognitivas, que son algunas encuestas que llevan al estudiante a preguntarse cómo logró el conocimiento, qué errores de pronto tuvo, cómo puede mejorar a futuro y qué estrategias aplicaría para hacer más vívida esa información en su vida, en su contexto de aprendizaje. Estas envolturas no deben tener ninguna nota, sino deben llevar a la reflexión del proceso de aprendizaje. Y pues no dejemos de lado los recursos digitales muy importantes para fortalecer este tipo de aprendizaje. Por último, es muy importante recordar que el aprendizaje debe innovar en la educación del siglo XXI. A veces vemos que la sociedad, la cultura, el mundo cambian y la educación se queda un poco rezagada. Recordemos que los cambios sociales, económicos implican nuevos retos para la educación. Hoy la información es el centro del conocimiento. La globalización hace que el conocimiento fluya mucho más rápido. Además, las flexibilizaciones en las acciones sociales, las acciones económicas y educativas nos llevan a preguntarnos cuál es la mejor forma de que nuestros estudiantes aprendan. Por último, los invito a que observen este también enlace importante de video para que puedan tener un poco más de amplitud en el conocimiento que tiene que ver con el aprendizaje invertido. Espero que esto les haya servido en algo, o por lo menos les haya
sembrado esa dudita de qué tan buena es esta metodología para el trabajo en nuestras clases. Hasta una próxima oportunidad.